Y de ahí saquen sus Biblias. Estamos en una serie estudiando, o mejor dicho, un desafío, estudiando el libro de Primero de Reyes, pero estamos haciendo un desafío a todos nuestros miembros y los que asisten normalmente. Y si estás visitando también puede unirse con nosotros si quiere. Un desafío de fe por los próximos 40 días, los primeros 40 días del 2024. Pidiendo a Dios que Él haga algo en y a través de nosotros que no podemos hacer por nuestro propio poder y nunca quizás incluso nosotros pensaríamos hacer sin que Dios se manifestara. Déjame darles un resumen de la semana pasada, si no estuvieron con nosotros. La semana pasada hablamos de lo necesario de tomar un riesgo en oración para cumplir el desafío. Es algo arriesgado pedirle a Dios que Él haga algo en y a través de mí, que solo Él puede hacer, porque cuando uno le pide eso a Dios, se está abriendo a que Él obre, y que Él obra de manera milagrosa, pero también eso toma un poquito de riesgo, porque uno no sabe lo que va a querer hacer Dios, ¿no? Entonces es necesario, empezando este desafío de fe, de que estemos orando mucho. Y en Primero de Reyes capítulo 17 vimos que en medio del liderazgo más impío de Israel, Dios le manda o le da un desafío a Elías a que él vaya al rey de Israel y a su esposa Jezabel y que les confronte con el pecado de ellos y el pecado del pueblo de Israel y que les diga a ellos que va a haber va a haber una sequía hasta que se arrepienta el pueblo de Israel. Y nosotros sabemos, por lo que dice en Santiago, en el libro de Santiago, miles de años después, que esa sequía duró por 3 años y medio. Entonces, por 3 años y medio, no solo Elías fue al rey para decirle que su pecado estaba causando esta sequía que venía, sino que también Elías no había pasado el sequía todavía. Entonces Elías tiene que tomar un riesgo de fe para decirle al rey que él es un pecador, que su esposa es una pecadora y que gracias a sus pecados viene una sequía. ¿Qué pasa si él les dice eso a los reyes y no viene una sequía? No le va a ir muy bien, ¿no? Entonces él toma este riesgo y por 3 años y medio él ora todos los días a Dios que siga la sequía para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados, de la idolatría y que volvieran al Señor. Y el método número 1 de Elías para confrontar o para confiar en Dios en estos 3 años y medio fue la oración. Entonces desafiamos a todos nuestros miembros y los que asisten normalmente a que por los próximos 40 días, los primeros 40 días de enero, o de 2024, que estemos orando a Dios que Él haga algo imposible dentro de nuestro poder en y a través de nosotros. Ahora, es importante entender que eso, una realidad de eso es que cuando nosotros oramos una oración como eso, todo lo que hace Dios impacta no solo al mundo, sino que nos impacta a nosotros también. Es importante entender que cuando vino esta sequía sobre Israel, Elías también tuvo que sufrir las consecuencias de la sequía. Imagínense estar orando por 3 años y medio por esta sequía y estar sintiendo las consecuencias de esa sequía también. Eso toma mucha fe de parte de Elías. Cada mañana levantarse y orar al Señor que Él siga esta sequía experimentando las consecuencias Él mismo de la sequía. Mucho sed, mucho hambre, sin saber cuándo Dios va a cambiar las cosas. Pero él sigue orando esto por 3 años y medio porque él cree que Dios le ha llamado a hacer esto. Ahora, sigamos hoy día, vamos a hablar de este riesgo de fe que es necesario tomar si vamos a recibir el regalo de Dios de obrar en y a través de nosotros de manera milagrosa. Entonces el gran mensaje de hoy lo vemos en Primero de Reyes capítulo 17 y voy a leer el resto del capítulo. Leímos el versículo 1 la semana pasada, voy a leer el resto del capítulo esta mañana. Así que si tienen su Biblia,
vayan a 1 de Reyes, capítulo 17. Y empezando en el versículo 2, dice, además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, sal de este lugar. Entonces Elías acaba de decirle al rey y a la reina que por su pecado Dios iba a traer una sequía. Entonces, después de decirle al rey y a la reina, Dios le dice a Elías, salga de este lugar y vete al oriente y escóndete allí cerca del arroyo de Kerit frente al río Jordán. Y saciarás tu sed en el arroyo, y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Y Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Kerit frente al río Jordán. Y los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. Pero después de algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Y la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Entonces Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Y cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña y era viuda. Y Elías la llamó y le dijo, te ruego que me des de beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poquito de pan. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en la vasija. Con los leños que me viste recoger voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Y después de comerlo nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que quieras hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo la rescoldo y tráemela, y después cocerás pan para ti y para tu hijo. Y el Señor, el Dios de Israel, me ha dicho, no va a faltar harina en el tinaja, ni va a disminuir el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y la viuda hizo lo que Elías le dijo, y los tres comieron durante muchos días. Y tal y como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó de nivel el aceite en la vasija. Pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Entonces ella le dijo al profeta, ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿He venido a hacerme recordar mis pecados y hacer que mi hijo se muera? Y Elías le dijo, déjame ver a tu hijo. Y se lo quitó de los brazos y lo llevó al lugar donde él dormía y lo recostó sobre su cama. Y luego clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios, ¿acaso a la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer, vas a afligirla dejando morir a su hijo? Dicho esto, se tendió sobre el niño 3 veces mientras clamaba al Señor con estas palabras. El Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Y el Señor oyó su petición y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Entonces el profeta tomó al niño y lo llevó a su madre y le dijo, mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer le dijo, he comprobado que tú eres varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. Mira, qué bella la historia esta. Y hay algunos detalles dentro de esta historia que yo creo que nos ayudarán a nosotros a entender un poquito más y a tener más fe y a tomar un riesgo de fe estos 40 días. Mira, el gran mensaje de hoy es que Dios te concede favor y provisión en tu tarea de fe al escuchar, creer y al obedecer su palabra. Es interesante porque en lo que acabamos de leer, la frase, la palabra del Señor aparece 5 veces en el capítulo de hoy. En Romanos 10:17 lo puse en sus notas, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. En otras palabras, si nosotros vamos a entrar en un desafío de fe milagroso por estos 40 días, es
completamente necesario que estemos oyendo la palabra de Dios, porque la fe viene de oír la palabra de Dios y la palabra de Dios viene por su palabra. Entonces, si tú quieres experimentar fe milagroso, fe sobrenatural por estos 40 días para que Dios haga algo en tu vida que solo Él puede hacer, que sea milagroso, primero que nada es importante que nosotros estemos siguiendo la palabra de Dios. En lo que vemos en la vida de Elías es que 5 veces solo en este capítulo, en toda la vida de Elías, pero solo en este capítulo vemos que por lo menos 5 veces él escucha y oye la palabra de Dios y sigue la palabra de Dios que él escucha, aun cuando no hace caso, aun cuando es difícil de entender. Si quieres tener fe para llevar a cabo tu tarea para este año, satúrate con la palabra de Dios, escuchándola, creyéndola y obedeciéndola. Es muy interesante. Hay detalles en esta historia que son muy interesantes que quizás leeríamos y no prestaríamos atención. Pero ¿quién trae comida a Elías antes de que él vaya a ver a la viuda? ¿Quién le trae la comida? ¿Ah? Los cuervos. ¿Y por qué es importante ese detalle? Pues para entender por qué es importante, tienes que conocer la palabra de Dios. Si tú vas y lees el libro de Levíticos, verás que los cuervos son animales no limpios, según la ley de Dios. En otras palabras, los cuervos comen carne de animales muertos. Y según la ley de Dios, el judío no podía tocar cuerpo de animal muerto, ni podía tocar a otra cosa que había tocado el cuerpo del animal muerto, o sería pecado para ellos. Y Dios le dice a Elías: mira, vete aquí y vaya al río de Jordán, donde vivirás durante la sequía, y los cuervos te traerán pan. No hay problema ahí, pero también te traerán carne diaria para comer. ¿Y de dónde viene la carne que comen los cuernos? De animales muertos. Y Elías escucha del Señor que Dios le manda a ir al lado del río Jordán y que va a comer comida que va a hacer a él romper la ley de Dios. Pero como Dios manda, en vez de Elías discutir teología con Dios, ¿qué es lo que hace Elías? Obedece, por fe. Y va al lado del río de Jordán y viene la sequía y no sabemos por cuánto tiempo está ahí, pero después de un tiempo todo el arroyo que está ahí se seca por la sequía. No viene el agua ni el río Jordán empieza a terminar de traer agua. Entonces Elías va a morir si no sale de ahí. Entonces Dios le dice: vete de aquí y vuelva después otra vez al otro lado del río y vete a esta ciudad, no me acuerdo cómo se llama, empieza con una S. ¿Por qué es importante esta ciudad en esta historia? Pues si no lees la palabra de Dios no sabrás por qué. Pero ¿sabe de quién es esta ciudad? Esta ciudad a la cual Dios manda que Elías vaya para vivir el resto de la sequía, entonces por lo menos unos 2 años y medio, 3 años. Esta ciudad es de la familia de Jezabel, la reina que odia a Elías y que ha jurado que va a matar a Elías. Entonces Dios manda que Elías vaya al rey Acab y a su esposa Jezabel y le diga a ellos: gracias a su pecado, Acab y Jezabel, gracias a su pecado, Dios va a traer una sequía sobre el mundo y no va a llover hasta que ustedes se arrepientan. Y ellos se burlan de él, ellos se enojan: ¿quién eres tú para decirnos a nosotros reyes cómo hemos de vivir? Él sale de ahí, va al arroyo al lado del Jordán,
vive ahí por algunos días, no sabemos cuántos, pero yo supongo que serían un par de meses para que se secara todo el arroyo y el río Jordán. Y no solo Elías está sufriendo por la sequía, pero todo el pueblo de Israel, incluso la Biblia dice toda la tierra está sufriendo por la sequía. Entonces Acab y su esposa Jezabel obviamente están muy irritados con Elías, que había profetizado hace un par de meses por lo menos atrás de que vendría una sequía por su pecado. Y ahora ellos y todo el mundo está sufriendo por esta sequía. Y Dios le manda, cuando se seca el arroyo, Dios le manda a Elías que vuelva al pueblo de donde viene el linaje y toda la familia de Jezabel. Por favor. Eso sería como si Dios le mandara al presidente de Israel hoy que fuera a vivir en Gaza. Eso sería una locura. Todo el mundo de Palestina, si viera al presidente de Israel viviendo en Gaza, ¿qué es lo que van a hacer? Claro que sí. En sus ojos, él ha arruinado su vida de toda la nación de Palestina. Y lo mismo para Acab y Jezabel. Elías es el que ha causado esta sequía. Y ahora Elías va a venir y vivir en el pueblo de donde vive toda la vida de Jezabel. Toda la familia de Jezabel. Si ella no está ahí, ella está con el rey. Pero seguramente toda su familia, cuando ve a Elías, ¿qué es lo primero que van a hacer? Porque ellos también están sufriendo por la sequía. Llama a nuestra hija Jezabel y dile que Elías está allí. Para terminar con esto. Y sabemos que ellos están sufriendo también, porque cuando llega Elías al pueblo, ve a esta viuda que ya no tiene que darle de comer a su hijo. Tiene suficiente harina y aceite para cocinar un solo pan, torta, empanada, pero sin nada adentro. ¿No? Sin embargo, Elías no pregunta, Elías no discuta con Dios. ¿Qué es lo que hace Elías? La Biblia dice que se levanta y va. Y cuando está entrando al pueblo, ve a la viuda que Dios había dicho que estaría ahí. Y va a la viuda y le dice, tráigame un poquito de agua, tráigame un pancito. No. Y para nosotros leyendo esto, obviamente Elías le va a decir eso a ella porque Dios le había dicho que ella estaría ahí. Pero la Biblia no dice que Dios le había dicho a ella que él vendría y que debía de darle de comer. Entonces viene este extraño tipo a hablarle a esta viuda que, ojo, también va en contra de la ley. Un hombre judío no debía de hablar a una señora, especialmente una señora soltera o en este caso viuda. Eso no es contra la ley, pero sí es contra toda la tradición de la antigüedad. Que Elías le hable a esta señora, ella no lo conoce a él no la conoce a ella, y no le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo con la sequía? ¿Cómo va? No, hey, ¿me puedes traer un poquito de agua y un pancito? Ella, sí, por favor. Hoy en día, si yo le dijera eso a una señora extraña, ¿qué me va a decir? Ay, gordo, gringo gordo. Tú no tienes que comer, tú puedes existir por 3-4 días y tú tienes reservas completas, no te preocupes, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice ella? No, ni siquiera tengo suficiente para mi hijo y yo. Incluso estaba recogiendo leña para cocinar mi último pancito para mi hijo y yo, y de ahí vamos a morir. Wow. Si Elías no obedece a Dios
y deja el arroyo seco y va al lugar más peligroso donde podía ir, esta señora y su hijo morirían. Bueno, el hijo muere de todas maneras, ¿no? ¿Quieres tener fe para llevar a cabo tu tarea para el 2024? Satúrate con la palabra de Dios, no solo escuchándola, pero creyéndola, y no solo escuchando y creyendo la palabra de Dios, obedézcala, ¿no? ¿Y cómo vamos a escuchar la palabra de Dios? Leyéndola, viniendo a la iglesia, escuchando la prédica, escuchando a otros, pero específicamente, más importante, leyendo la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos obedecer la palabra si no la estamos consumiendo, ¿no? Hay 3 posturas de fe similares a las de Elías que se deben adoptar en respuesta a la palabra de Dios esta mañana. Rápidamente déjame darles esa a ustedes. Número 1, al escuchar la palabra de Dios para su situación, créala y obedézcala. Elías escuchó la palabra del Señor de ir del este del Jordán hasta el otro lado. Y Elías creyó la palabra de Dios y actuó en consecuencia, y Dios proveyó para sus necesidades físicas y materiales. Como dije, esto requirió fe para actuar e ir donde Dios lo llevara. Dios escogió los cuervos para traerle la comida, y si Elías hubiera escuchado más a su inteligencia o su sabiduría, él no hubiera obedecido a Dios, porque la ley de Dios le dice que no debe de comer de algo que era muerto. Si él hubiera escuchado la ley del hombre, del judío, no hubiera ido, pero él estaba escuchando a Dios. Y es importante que nosotros prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios y que obedezcamos. Pregúntate esta mañana: ¿creeré y actuaré en la palabra de Dios incluso cuando parezca exagerada? ¿O creeré y actuaré según la palabra de Dios cuando me llama a amar a las personas que son difíciles de amar, por ejemplo? ¿O cuando me llama a perdonar a las personas que me han herido? ¿O servirle a quienes me rodean? ¿O pasar tiempo en silencio, a solas? ¿O quizás cuando Dios me devuelva me llama a mí a devolver la primera parte de mis ingresos materiales a Él y a su servicio? ¿O cuando la palabra de Dios me llama a mí a guardar mi sexualidad para los confines del matrimonio? ¿O cuando Dios me llama a mí a amar a mi esposa como sacrificio, ¿no? Jeff, ahora te estás metiendo, ¿eh? No, todas las esposas en la habitación le dieron el codo al marido. El pastor está predicando, escucha, hombre, ¿no? O si Dios te llama a respetar amablemente a tu marido. Sí, como dice el dicho, cuando estás apuntando a uno, hay 3 dedos que te están apuntando a ti mismo, ¿no? O escucharás a Dios cuando te llama a hacer todas las cosas sin quejarte. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, los primeros 3 versículos, lo puse en sus notas. Por tanto, ya que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo lo que estorba del pecado y tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera marcada para nosotros. Fijemos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando su vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios, considerando a aquel que soportó tal oposición de los hombres pecadores, para que nos canséis y no os desmayéis tampoco. Cuando Dios nos llama a nosotros a hacer cosas que no nos hace caso a nosotros,
en vez de discutir con él, por fe, obedezcamos. Y dejemos que todas las consecuencias de esa obediencia sea cosa de Dios. Amén. Lo segundo que yo veo en esta historia es que al escuchar la palabra de Dios para su situación, debemos de estar dispuestos a humillarnos, ya que Dios usa medios improbables para lograr sus propósitos. Como ya mencioné, después del arroyo de Kerit se seca, Dios manda a Elías a que vaya a Sidón, que era de la familia de Jezabel. Aquí se necesitaba aún más fe y humildad para hablar con esta viuda. Y no solo humildad de parte de Elías, imagínese la viuda. Elías por lo menos había recibido palabra de Dios que fuera para allá. Pero como mencioné antes, la viuda no había oído de Dios. Y viene este extraño y dice, soy profeta de Dios, dame todo tu posesión de comida en este tiempo de sequía, dámelo a mí. Y si me das todo lo que te queda de ti, de comida, Dios proveerá para ti. Ajá. Eso suena bien para ti porque tú eres el que va a comer. Pero para mí no suena muy bien. Pero esa no es la actitud de la señora. ¿Qué es lo que dice la señora? No, es que solo tengo suficiente para mí, para mi hijo y vamos a morir. Hazme caso. Haz lo que te digo y Dios proveerá para ti. ¿Y qué es lo que hace ella? Obedece. Y al obedecer la palabra de Dios, Dios hace que la harina ni el aceite se acaben. Hasta que llueva es lo que dice la profecía. Entonces, por el resto de los 3 años y medio, la vasija con unas gotas de aceite y linaje con harina nunca se vacían. Por 3 años y medio. Wow. Interesantemente, en medio de eso, Dios está proveyendo y muere el hijo. Y la señora contesta de una manera muy interesante. No duda de Dios, pero pregunta, ¿por qué Dios me está haciendo sufrir a mí y matando a mi hijo? Es muy interesante esa respuesta porque al leerlo al principio uno diría, ahora está faltando fe la señora cuando las cosas empiezan a ir mal. Pero eso no es una falta de fe. Es más, eso es una demostración de fe. Porque la señora dice que Dios me ha matado a mi hijo. En otras palabras, ella está declarando, Dios es Dios. Dios ha hecho lo que dijo que haría. Entonces Él es todopoderoso y Él pudiera haber hecho que mi hijo no muera. No está dudando de Dios, está declarando su fe en Dios al declarar que Él tiene el poder para que su hijo viva o muera. Y algunas veces en el desafío de fe, nosotros estamos viviendo por fe, no es malo preguntarle cosas a Dios. Eso no es una falta de fe, es una demostración de fe. Porque cuando yo reconozco que Dios es todopoderoso y Él puede cambiar esta situación y no lo está haciendo, una demostración de fe es reconocer quién es Él. Y al preguntarle, estoy demostrándole a Él que yo sé que tú eres Dios y tú puedes cambiar esta situación. Entonces, en vez de quejarme, en vez de ir y chismes de todo lo que tú has prometido y que no has hecho, en vez de ir y quejarme acerca de a otra persona, ella va a Dios, o en este caso al profeta de Dios, con todas sus dudas, con todas sus preguntas, y dice, tú tienes el poder, Dios, para cambiar esta situación. ¿Por qué has dejado que pase? Eso es una demostración de fe.
Elías necesitaba humildad para ir a preguntarle a ella por su comida, pero ella necesitaba aún más fe y humildad, porque ella no había oído de Dios. Ella no sabía quién era este. Es interesante. En ambos casos, el caso de Elías y de la señora, para crecer su fe, ambos casos necesitaban nuestra parte y la parte de Dios. Para Elías, su parte era que dejó el arroyo de Kerit y fue a Sidón buscando a la viuda. Y por la parte de Dios, Dios proveyó sobrenaturalmente por las necesidades de él y de la viuda. La viuda compartió su última comida con Elías, eso era su parte. Y la parte de Dios era multiplicarlo sobrenaturalmente día tras día tras día por 3 años y medio. Interesantemente, Dios no le dio suficiente harina y aceite por 3 años y medio. ¿Qué hizo Dios? Pudo haber llenado el tinaje con harina, pero no lo hizo. ¿Cuál era el milagro? Que nunca se acabó. En otras palabras, ella tuvo que tener fe día por 3 años y medio. ¿No? Aquí en los versículos 7 al 16, hablando de, ella le responde a Elías y le dice que estoy tomando la última harina que tengo y aceite, y la leña que estaba cogiendo era para ir y ponerlo en el sarepta para cocinar el último torta que podía cocinar, y de ahí íbamos a morir mi hijo y yo. Y esto es parte significante de la historia también, porque la sarepta significa literalmente horno de fundación o refinación. La sarepta se convirtió en un horno de refinación tanto para Elías como para la viuda. Y todos nosotros sabemos qué es la refinación, ¿no? El trabajo con metales. Un refinador sabe que el metal fundido es puro cuando puede mirar. En otras palabras, cuando tomamos, por ejemplo, el oro, lo metemos en el fuego para quitarle todo lo que no es oro, ¿no? Para que se queme, para refinarlo. Y un refinador sabe cuando el metal es completamente refinado. ¿Saben cómo? Porque cuando mira dentro del metal, puede ver su reflejo en el metal cuando ya todo lo que es impuro en el metal ha quemado. Y esto es significante para nosotros porque Dios nos refina con su amor y el poder de su Espíritu Santo para ayudarnos a reflejar su semejanza al mundo. ¿No? Pregúntate esta mañana, ¿qué situación de sarepta me estoy encontrando ahora mismo yo? ¿Cómo podría Dios estar usando esta situación en mi vida para purificarme y cumplir sus propósitos? Para refinarme, para demostrar su semejanza. Y hoy orarías esta oración: Señor, por fe elijo no temer en mi circunstancia, sino te invito a que me purifiques, que me refines en esta circunstancia. Y pido tu gracia y poder para humillarme y confiar en ti, aun cuando intelectualmente no hace sentido lo que estoy viviendo en mi vida. Elijo humillarme y por fe confiar en que tú me estás refinando y tú estás usando esta circunstancia para mi bien y para reflejar tu gloria al mundo alrededor mío. Lo último que veo aquí es que al escuchar la palabra de Dios para su situación, crea que nada es imposible, especialmente por estos 40 días del desafío. Crea que nada es imposible con Dios. Mira lo que dice Robert Vanoy. Este es el primer caso de resurrección de los muertos registrado en la palabra de Dios. Cuando Elías ora
por el niño y Dios resucita al niño. Es la primera vez en toda la Escritura que vemos a alguien resucitar. Y esto es importante y simbólico. A esta viuda que no era israelita se concedió la bendición suprema del pacto, el don de la vida, rescatada por el poder o del poder de la muerte. Y esta bendición llegó en la persona de su hijo, la única esperanza para la viuda en toda la sociedad antigua. ¿Qué significa eso? Pues en esos días, si el esposo de una mujer moría, todo lo que era posesión del esposo, casa, trabajo, si era dueño de una viña o algo así, todo lo que era posesión del hombre, las posesiones, no pasaban a la mujer. Porque en esos días la mujer también se consideraba posesión del hombre. Y según la antigüedad, en el Oriente, si una señora tenía un esposo que moría, el hermano del esposo iba a cuidar, tenía que cuidar a la señora y proveer por ella. Pero si no tenía hermanos, ella quedaba sola, sin posesión, sin derecho a ser dueño de nada. En otras palabras, en medio de esta sequía que Dios estaba causando en el mundo por el pecado de Acab y Jezabel, y que Elías estaba sufriendo también esta sequía, gracias a la incomodidad causada por esta sequía de parte de Dios, Dios introduce a Elías a esta señora viuda. No nos dice la Biblia cómo murió su esposa. No nos dice la Biblia por qué el esposo de ella no tenía hermanos. Lo que sí dice la Biblia es que ella está sola y que tiene un hijo por quien tiene que proveer y no tiene cómo para proveer para su niño. Y que en el contexto del sequía, ellos están a punto de morir cuando viene Elías. Y Elías pudo haber hecho el milagro, Dios pudo haber hecho el milagro a través de Elías que hizo para proveer comida para ella y salvarla del sequía. Pero Dios no terminó ahí. Dios usa a Elías para resucitar a su hijo que murió por enfermedad. No era por hambriento, porque ya estaban comiendo. En otras palabras, antes de que Dios incluso había profetizado a través de Elías a Acab y Jezabel que iba a traer una sequía, Dios sabía que esta viuda estaba sola, sin como para proveer por sí mismo, y que su hijo tenía algún tipo de enfermedad que iba a matarlo. Y en medio de esta sequía, en medio del sequía que Dios trajo sobre el mundo, Dios está obrando a través de Elías para proveer para esta viuda, no solo para su pan diario, sino para que su hijo fuera sanado y salvado, para que cuando pase toda esta sequía, ella aún tiene como para proveer para su hijo. Porque ella no puede retener la casa, el negocio del esposo. Pero ¿sabe quién puede retenerlo? Su hijo. Qué grande es Dios. Nosotros no es pregunta de cuándo, no es pregunta de que si vamos a pasar por circunstancias difíciles, es más una pregunta de cuándo pasemos por circunstancias difíciles. ¿Vamos a creer por fe que Dios está obrando para nuestro bien y el bien de los demás? Elías ni la viuda pudieron haber sabido que Dios iba a usar algo tan terrible como una sequía sobre todo el mundo para proveer para el futuro de esta viuda. Pero en medio de Dios trayendo consecuencias del pecado de Acab y Jezabel sobre Israel, Dios está obrando aún en eso, aún en una sequía que ha secado todo el río de Jordán y está muriendo todo tipo de gente por su pecado. Dios utiliza esa circunstancia para proveer vida en abundancia para esta viuda que ni siquiera era judía. Wow. Nada es imposible para Dios. Elías oró para que el niño resucitara de entre los muertos y Dios lo resucitó.
Jeremías 32:17 dice, Señor soberano, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido. Nada es demasiado difícil para ti. ¿Dirías esta mañana, Señor soberano, nada es demasiado difícil para ti? De la misma manera que resucitaste el hijo de la viuda de entre los muertos, yo te pido que resucites mi vida. Reconozco que estoy muerto espiritualmente. Estoy separado de ti, me arrepiento de mis pecados y recurro a ti, Señor. Si nunca has hecho eso, hazlo ahora mismo. Pídele al Señor que te perdone de tus pecados. Deja que Él empiece a ser Señor de tu vida. O quizás por fe dirías, Señor, resucita mi familia. No sé dónde ni cuándo, pero nuestra familia está destrozada. Y necesita que tú lo restaures y lo resucites emocionalmente, físicamente, ¿no? Espiritualmente. Señor, resucita mi matrimonio en estos primeros 40 días del 2024. Oh Señor, resucita mi trabajo, mi ingreso, mis finanzas. Resucita, tú llena el espacio ahí. Cuando oras es importante desmistificar el ministerio de la oración. Dios siempre responde en oración. Aun cuando tú y yo sentimos como que Dios no nos está oyendo, no nos está respondiendo, Dios siempre está respondiendo. Mira el diagrama que puse en sus notas. El problema no es que Dios no nos escucha, el problema es que nosotros no escuchamos a Dios en oración. A veces Dios dice no. No es quizás que Dios no te está oyendo, quizás es que tú no estás oyendo a Dios y Dios te está diciendo no, eso no es mejor para ti. Tú estás orando toda tu vida para un Ferrari. Y quizás Dios no te va a dar un Ferrari porque Dios sabe que si te diera un Ferrari no pudieras pagar por la aseguranza. Y cada vez que tuvieras que cambiar el aceite, te va a costar $1,000 cambiar el aceite porque no lo puedes hacer tú, tienes que llevarlo a un lugar de Ferrari, ¿no? Y Dios sabe, no, quizás Dios sabe más que tú. Quizás te está diciendo no, ¿no? O a veces Dios dice no ahora. Tenga paciencia. No es que Dios te ha abandonado, no es que Dios te está ignorando, es que te está diciendo no o a veces te está diciendo no todavía. No he cumplido lo necesario que tengo que desarrollar y refinar en ti todavía. O a veces Dios dice crezca un poquito primero, ¿no? Yo cuando tenía 15 años empecé a orar por una esposa. Pero Dios sabía que yo no tenía la madurez para estar casado hasta los 20 y tantos años. Todos mis amigos se estaban casando y yo orando por una esposa. Pero ojo, yo estaba orando por una persona, una esposa que amaba a Dios, que tenía a Jesucristo como su Señor y Salvador. Una señora que sería lo mejor que Dios tenía para mí. Y aunque yo quería eso muy temprano en vida, Dios sabía que yo no estaba suficientemente maduro para amarla a ella como yo quería que ella me amara a mí. Entonces Dios me decía, no, después no todavía, después crezca un poquito primero. Y tú dices, ¿cómo sabes eso? Pues porque yo cuando conocí a Kim, yo le dije a ella que la amaba y ella me dice, no me amas. No, yo te amo. No, me has conocido demasiado poco tiempo, no me amas todavía. Después cuando empezamos a ser novios, ella me dice, yo le decía, cásate conmigo. Yo no me voy a casar contigo hasta que tú puedas proveer para mí. Eso me decía plenamente, porque yo necesitaba que Dios me hablara así, ¿no? Yo era un músico en esos días y no ganaba nada de dinero. En mi mente íbamos a viajar por el mundo, yo cantando. Y ella tenía otro plan. No,
no me vas a traer arrastrado por todo el mundo, no, vas a proveer para mí. En otras palabras, Dios usó a mi esposa para decirme a mí que era tiempo de madurecer y crecer. Y a veces Dios dice sí, pero Dios siempre contesta nuestras oraciones. Siempre. Dios nunca ignora a sus hijos e hijas. La palabra de Dios dice que como el padre da pan a su hijo, no le daría una culebra en el lugar de pan. ¿Cuánto más Dios oye nuestras peticiones y contesta nuestras peticiones? No es que Dios no nos oye, es que muchas veces nosotros no estamos oyendo a Dios en nuestra oración. La gran aplicación para nosotros esta mañana es esta. Métete en la palabra de Dios. Nunca vas a tener un desafío de fe exitoso, milagroso, si no estás oyendo la palabra de Dios en tu vida. Y después, con la dirección de Dios, elija un tema de escritura para este desafío de fe. En otras palabras, si vas a tomar este desafío de fe por los primeros 40 días de este año con nosotros, no solo toma un desafío de fe cualquiera, deja que Dios te diga lo que Él quiere hacer y después elija algo de las Escrituras como tu tema de tu desafío de fe. Entonces, si tú estás, por ejemplo, si tú crees que Dios te ha desafiado a creer para un nuevo trabajo, entonces elige las Escrituras. Por ejemplo, elige en Mateo cuando Cristo dice que Cristo dice, mira las flores de los campos, mira los aves en los cielos que vuelan, como Dios los viste y como Dios los alimenta. ¿Cuánto más Dios se va a proveer por ti? Entonces elige una escritura como eso, memorízalo y cada día óralo. Cuando estás orando, recita ese versículo a Dios. Dios, esta es la palabra que me has dado en tu palabra. Voy a creer por fe en esto. Voy a declarar tu palabra diariamente para recordarte a ti y recordarte a mí el desafío a la que me has invitado, ¿no? Ponle un tema de escritura. Y finalmente, tenga la perspectiva del fuego del refinador. Elige entregar tu vida al Señor mientras que Él te refine y te modela para convertirte en la persona que Él quiere que seas. En otras palabras, para este desafío, para empezar este año, no le pides a Dios por un Ferrari. Pídele a Dios que Él te entregue el desafío que Él quiere hacer. Y de ahí busca en la palabra de Dios lo que Él te está diciendo, empieza a recitarlo, memorizarlo y declararlo a Él diariamente. Y de ahí tenga la humildad para decirle, Señor, a través de este desafío de fe, refíname y modélame a tu semejanza. Para que no solo sea afectado yo, sino que todas las viudas que tú pondrás en mi vida también serán afectados milagrosamente por lo que harás en mi vida naturalmente. Amén. Señor, le invitamos a venir a este lugar esta mañana, Señor. Señor, invitamos a su Espíritu Santo a hablarle a cada persona en esta habitación o viendo en línea, Señor. Traiga sus quereres en nuestra vida, Señor. Traiga sus deseos y sus desafíos de fe para nosotros. Lo que traerá paz, amor, misericordia, confianza, fe en nosotros, de tal manera que nos estés refinando para que reflejemos tu gloria en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, para que todo aquel con quien nos encontremos vean como la viuda vio en Elías, que somos hombres y mujeres de Dios y que tú estás obrando en nuestras vidas y que tú harás lo que dices que harás. Que tu palabra siempre se cumple.
que eres nuestro Rey, nuestro Señor, como cantamos anteriormente. Y que tú quieres involucrarte en la vida de ellos también. Así que, Señor, nos rendimos al poder de tu Espíritu Santo. Háblanos esta mañana. Denos un desafío de fe que es tuyo, que es milagroso, que es sobrenatural, que solo puede realizarse con tú obrando en y a través de nosotros, Señor. Para tu gloria pedimos esto esta mañana, Señor. Amén.